Comunidad del Agua, un programa de 4 episodios en el que nos adentraremos en la relación del ser humano con el agua, en particular con quienes habitan nuestro norte. Este es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, bajo la dirección de la Universidad de Tarapacá, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que cuenta con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Camarones y de la Radio Universidad de Tarapacá. En este momento estamos al aire, nos pueden seguir en vivo por el 95.9 en Arica, el Facebook y YouTube de la Radio Tarapacá. Bueno, y en este primer episodio tengo el gusto de compartir con Claudio Latorre, porque conversaremos sobre cambio climático. Claudio es doctor en Ciencias de la Universidad de Chile, magíster en Geociencias de la Universidad de Arizona en Estados Unidos y profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, el IEB. Claudio estudia la evolución de los ecosistemas a largo plazo y su relación también con las sociedades. Claudio, muy bienvenido a este primer episodio. No te escuchamos. A ver. Yo no te escucho, no sé si los escuchamos. ¿Nos escuchan ahí o si lo podemos solucionar? Si nos puede... Ay. No, ahora están muteados. Recién nos escuchábamos con Claudio mientras se arregla este problema técnico, si nos pueden ayudar ahí en los controles. Nada, les cuento que estos son 4 episodios de este programa Ayunuma, Comunidad del Agua, un proyecto que nació, como les comentaba, bajo la dirección de la Universidad de Tarapacá, de la Universidad Católica, y busca llegar a las comunidades para poder entender y explicar también con ellas, con las comunidades, y poder encontrar soluciones hídricas innovadoras y sostenibles frente a esta crisis climática en la que nos encontramos. Mientras ahí están probando el audio que sube a los controles. Ahí sí, ¿me escuchan bien? Ahí sí, excelente, Claudio. ¿Cómo estás? Okay. Got it. Okay. Bienvenido. Ahora sí, perdón el enrollo tecnológico. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Yo sé que es un hombre muy, muy ocupado. Claudio, quería partir la conversación contándoles a nuestros auditores que tú llevas más de 2 décadas estudiando el desierto de Atacama. Eso te ha permitido explorar en profundidad este ecosistema y entender también cómo ha variado el clima, cómo ha variado la vegetación, los ciclos del agua durante los últimos 50.000 años, lo cual es increíble. ¿Cuándo nace ese interés de Claudio por estudiar esto en particular, estudiar el desierto y el efecto en el fondo del ser humano quizás en la región? Bueno, yo diría que la palabra como más precisa ahí es una palabra en inglés que se llama serendipity, pero que en castellano se traduce como que uno se aprovecha las oportunidades que uno les da en la vida, ¿no? Y en el fondo, y es porque yo desde chiquitito era de esos niños que les encantaban los dinosaurios y los animales, y tenía un claro sentir, un fuerte sentir por la ecología, por la zoología, sobre todo por la historia natural. Y leía mucho de historia natural, de hecho, y se me dio la oportunidad una vez terminado la licenciatura en biología, de ir a Estados Unidos a hacer un magíster en geociencia, y durante ese magíster conocí a un paleoecólogo de la Universidad de Arizona, que trabajaba también con el Servicio Geológico de Estados Unidos, y él trabajaba en todos estos temas de ecosistemas desérticos y la evolución de temas desérticos en el suroeste de Estados Unidos, en particular en el desierto Sonora o en el Plato del Colorado. Y él justamente estaba en esa época, estamos hablando de mediados de los 90, estaba empezando una beca Fulbright para trabajar en Argentina. Y yo cuando terminé el magíster volví a Chile y empecé el doctorado en la Universidad de Chile y empezamos a trabajar en esta idea de que también podríamos desarrollar un registro paleoecológico para el desierto de Atacama. Entonces fue como que se fue todo moviendo en un sentido, y obviamente siempre por un interés ávido de entender cómo han funcionado, ¿cierto?, los ecosistemas en el largo plazo, digamos, mucho más allá de que nosotros podemos observar con estudios, ¿cierto?, de sitios de largo plazo, que además duran un par de décadas, pero estos son estudios, ¿cierto?, que abarcan milenios. Entonces esa es la verdadera escala en que se mueven muchos ecosistemas naturales. ¿Y cómo se puede estudiar eso que no se ve? Bueno, eso es porque se preserva, entonces queda un registro, ¿cierto? Y de ahí, ¿cierto?, la importancia de este pasado, ¿cierto?, mío en la ciencia de la Tierra, porque en el fondo todo es un registro geológico, se tiene que estudiar con herramientas que vienen de la ciencia de la Tierra. Entonces
que incluye, por ejemplo, sedimentología, estratigrafía, ¿cierto? Petrología y otras asignaturas de tectónica, por ejemplo, que tienen que ver con la evolución de la corteza terrestre. Y eso, ¿cierto? Todo proceso ecológico, ¿cierto? A veces va dejando un rastro, una huella, y gracias a que es el desierto de Atacama, ¿cierto? Que esa huella queda preservada en el paisaje, entonces uno puede llegar y explorarla y descubrir cómo fueron las cosas en el pasado. Oye, Claudio, ¿y cómo ha afectado, porque también es parte de tu estudio, el ser humano, en particular en la región del desierto de Atacama? Bueno, el ser humano, digamos, ha tenido una relación bien especial con el desierto de Atacama, particularmente porque los primeros seres humanos llegaron a este desierto hace 13.000 años atrás, ¿cierto? Y rápidamente se especializaron en distintos aspectos, conocían muy bien el desierto, y vemos que hay periodos donde ciertos habitan en la pampa, otros periodos donde están en el precordillera, otros periodos donde están en la costa, y muchas veces, a veces de manera coetánea, pero siempre, ¿cierto? El tema del agua, ¿cierto? Ha sido siempre fundamental para el ser humano y la presencia del ser humano en el desierto. Entonces, las variaciones de clima que han ocurrido en el pasado están fuertemente asociados, ¿cierto? A la ocupación humana del desierto en el pasado también. Entonces, muchas veces, uno podría resumirlo como la historia humana en el desierto, también en la historia del agua en el desierto. ¿Mm? Y eso es súper, súper bonito. Y de hecho, en algunas entrevistas que encontré por ahí, tú has afirmado que el desierto de Atacama es un ecosistema que sirve para estudiar el cambio climático, ¿no? Algo que ha tenido repercusión también en esa exposición del agua, ¿no? Claro, bueno, el ecosistema, o sea, el Atacama, ¿cierto? Tiene múltiples ecosistemas distintos, que dependen, digamos, de fuentes de agua diferentes. Por ejemplo, tenemos en la precordillera, en la cordillera, ¿cierto? Todo un sistema ecológico que depende fundamentalmente de las lluvias que vienen en el verano, mientras que en las zonas costeras, ¿cierto? Tenemos otro tipo de ecosistemas que son más bien dependientes de agua de niebla y o de sistemas, digamos, de precipitaciones que son muy raros, que ocurren una vez cada década, una cosa así, ¿cierto? En la costa. Sistemas de lluvia que son a esa escala temporal. Entonces, y luego si te tienes la pampa, que uno podría decir, y eso ahí no hay ecosistema, pero efectivamente hay pequeños ecosistemas escondidos entre medio, ¿cierto? Que son lo que llamamos ecosistemas críticos, ¿cierto? O que son, por ejemplo, son porque son a escala microbiológica, ¿cierto? A escala micrométrica, o si no, porque están recluidos en oasis, ¿cierto? Entonces, distintos ecosistemas. Perfecto. Entonces, Y en el fondo, ¿cómo ha variado en el fondo? Claro, te lo pregunto de la forma. ¿Cómo ha variado entonces la exposición del agua a través de este aumento de la temperatura o esta crisis climática que estamos viviendo? ¿Cómo el desierto de Atacama en el fondo se ha visto que ha variado? wow, esa es una pregunta muy interesante. Y digo wow, porque no es una respuesta que tenemos completamente descifrada. Lo que sí sabemos es que claramente, digamos, las lluvias del Atacama, las lluvias del desierto, que son de la precordillera hacia el altiplano, son muy sensibles, ¿cierto?, a variaciones del sistema climático global. Entonces, por ejemplo, sabemos que esas lluvias están muy fuertemente linkeadas o ligadas con, perdón, parece que se está entrecortando, o idea mía, No, ahí está bien. ¿no? Vaya. Están fuertemente ligadas con la lluvia, ¿cierto? Con el niño oscilación del sur, ¿cierto? El niño y la niña, en el sentido de que años el niño generalmente son secos en el altiplano y años la niña son húmedos en el altiplano, lo que indica que los links que existen entre la lluvia del altiplano y la precordillera son muy sensibles a variaciones globales del clima. Entonces, bajo ese sistema de calentamiento actual que estamos teniendo, claramente van a ocurrir impactos en el desierto. El problema está en que no tenemos ni claro cuál va a ser la dirección de ese impacto, si van a haber más lluvia o menos lluvia, o si esas lluvias van a ser más intensas, por ejemplo, lo cual va a indicar que posiblemente vamos a tener un futuro con muchos aluviones, por ejemplo, o, por ejemplo, que si esa lluvia o esas lluvias van a menguar. Entonces, hay evidencias tentativas que estarían indicando que efectivamente el sistema de lluvia está menguando, pero todavía, y como en poco la gracia de armar un registro de la variabilidad ecológica pasada, es que te darnos una idea, ¿cierto?, acerca de qué tan sensible el clima del pasado, porque tú sabes,
las edades en que se mueven, ¿cierto? Y esas edades coinciden muchas veces con cambios climáticos que son globales. Entonces, tú sabes que el Atacama es un sistema sensible al clima global. Sí. Eso es súper interesante porque parte de, y aquí te quiero llevar un poquito el proyecto que nos convoca también hoy día, que se llama Ayunuma, Comunidad del Agua, parte de lo que hemos querido hacer y de lo que ustedes han querido hacer como investigadores es conversar con las comunidades para dar solución a esta escasez de agua que estamos viviendo con la mega sequía. Que, claro, en el norte también obviamente ha habido una disminución de la disponibilidad de agua. Y ahí lo que ustedes han hecho es tú particular, has trabajado en workshops con la comunidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia también? Puede ser una experiencia muy buena, porque uno, como científico de tomo y lomo, ¿cierto? Siempre se dedica a escribir papers, a escribir reportes, a escribir informes, que muy poca gente ve. Finalmente muy poca gente lo lee e incluso muy poca gente tiene la capacidad de entender lo que lee, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces está escondido detrás de una jerga altamente especializada, ¿cierto? Y conceptos que son difíciles de explicar a la primera sin haber tenido un posgrado entre medias, ¿cierto? Entonces, como no es muy accesible, digamos, ese tipo de conocimiento a la sociedad en general. Entonces, estos proyectos de ciencia pública, particularmente este que tiene que ver con el tema del agua en el desierto, ¿cierto? Ha sido muy bueno porque yo creo que la idea es poco llevar la ciencia que nosotros manejamos, ¿cierto? Como profesores, como científicos, como investigadores, llevarlo a todo el mundo, ¿cierto? Y es porque uno solamente ya teniendo conocimiento acerca de dónde viene el agua, cuando tú abres la llave de tu casa, ¿cierto? ¿Dónde viene esa agua, por ejemplo? O de qué manera se pueden solucionar posibles crisis de agua que se pueden venir a futuro y tener conciencia, ¿cierto?, de ese aspecto y tener conciencia de que uno vive en este desierto donde desde siempre, ¿cierto?, los humanos han dependido de las variaciones pasadas del agua. Entonces, eso no va a cambiar el futuro, esa relación está, ¿cierto? Entonces, el hecho de que nosotros dependamos tan claramente, digamos, de la presencia de agua y concientizar a la gente de la importancia de eso a través de exposiciones, ¿cierto? A través de presentaciones en comunidades, a través, digamos, de un poco, por ejemplo, la otra vez cuando fuimos a explicar a Caleta Camarones cómo se formaba la niebla, por ejemplo. Y yo creo que los pescadores que están ahí tienen bastante claro qué días ven la niebla, qué hora ocurre, ¿cierto? Porque lo viven todos los días, es parte de su vida. Pero hay otros aspectos que no tienen claro, ¿cierto? Y eso entonces empiezan a integrar conocimiento, ¿cierto? Con la información que uno da y uno también recibe de vuelta una información que a lo mejor tú no manejabas. Entonces, eso también, ¿cierto? Es súper valioso y se intercambia. Y yo lo encuentro muy valioso. Sí, eso que te quería preguntar para ti en particular, ¿cuál ha sido el aprendizaje de estas comunidades, en particular Camarones, ¿no? Claro, bueno, en el caso de Camarones, donde tenemos instalado ahora una tramaniebla, ¿cierto? Con neblinómetro, ahí precisamente yo creo que para ello va a ser fundamental, digamos, el hecho de poder contar quizás con un curso de agua que antes no tenía, ¿cierto? Y en el fondo, porque eventualmente, especialmente durante los meses de invierno, cuando la camanchaca es más fuerte, se puede generar una cantidad importante de agua ahí en ese sector, ¿no? Y eso es lo que está demostrando, digamos, la instrumentación que nosotros tenemos instalada en ese sector. Pero, digamos, es a través de este tipo de proyectos, que son pequeños proyectos semilleros, que uno hace una prueba de concepto, ¿cierto? Y puede tomar decisiones informadas sobre la base de datos científicos, que no es lo mismo que tomar decisiones informadas sobre la base de solamente una opinión. Entonces, y esa es la diferencia, ¿cierto?, entre hacer ciencia o hacer opinología, por ejemplo, ¿cierto? Y también esa es la gracia de estos proyectos, donde se mezcla la comunidad también con este saber científico para crear, por ejemplo, proyectos de atrapanieblas a gran escala. O sea, exactamente, o sea, este tipo de proyecto, la gran escala en realidad es una suma de pequeñas escalas. Entonces, caleta a caleta, ¿cierto? Pueblo a pueblo, atrapaniebla a atrapaniebla se va formando en la gran escala. Entonces, pero en realidad es una suma de muchas partes pequeñitas, ¿sí? Que al final suman mucho más mucho más que sus partes, ¿cierto? Pero en el fondo la importancia de este tipo de proyectos es precisamente eso, es una prueba de concepto de que se pueden hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Que podemos pensar en grande partiendo de lo pequeño. Sí. Claudio, ahora te quería llevar a un proyecto que te adjudicaste, de hecho, a principios de este año, que tiene relación un poco con lo que hemos estado conversando. Nos saca un poquito del proyecto Ayunuma, pero tiene relación con el agua, con la sequía y con el norte de nuestro país. Claro. Sí, po, Bueno, ahí, yo diría que están sí, cuéntanos asociados. un poco. Sí, ¿Ah? están asociados esos proyectos porque también tiene que ver el tema del agua, ¿cierto? Entonces, la mega Absolutamente. sequía precisamente es una falta de agua. La mega sequía yo diría que está
mucho más prominente en la zona centro-sur del país que en la zona norte como tal, porque en la zona norte no hay una caracterización como de megasequía como la hay en la zona central, y tampoco está muy claro desde el punto de vista climatológico la El diferencia efecto. entre la megasequía en el norte y la zona central. El centro está súper claro. ¿Por qué? Porque el centro corresponde a una región que es claramente bajo influencia subtropical, donde todo esto, digamos, todos los sistemas subtropicales del mundo, ya sea en California, España, Sudáfrica, Australia, ¿cierto? Todos esos sistemas subtropicales en el mundo están siendo afectados por estas megasequías. Y tiene que ver con cambio climático global, tiene que ver con el hecho de que estamos calentando el planeta y se está reforzando ciertos sistemas de circulación. Y eso es algo tremendamente robusto. Y tenemos la física muy clara de que la que hay detrás de esos procesos y los modelos los tienen muy claros, ¿cierto? Entonces, que básicamente los modelos son una expresión de la física de nuestro conocimiento hasta al estado del arte, ¿cierto? Y, pero para el norte es más complejo, porque en el norte, ¿cierto?, ocurren estas lluvias tropicales donde las simulaciones no son tan buenas y los procesos físicos tampoco los tenemos muy claros. De ahí el valor de tener todos estos registros hacia el pasado, digamos, que es lo que hemos estado haciendo Mm. durante mucho tiempo. Y un poco este proyecto que nosotros tenemos es para caracterizar la presencia de megasequía o de posible megasequía en el norte del país a través del monitoreo del agua alto andino. Entonces estamos haciendo, por un lado, un gran catálogo de lagos alto andino en la zona norte y centro del país, ¿cierto? Muchos de estos lagos hay gente que ni siquiera lo conoce que están ahí, digamos. Entonces de ahí Mm. viene de la posibilidad de generar un atlas online, ¿cierto? De que la gente puede curiosear, ¿cierto? Cómo se llama el lago, cuánta agua tiene, etcétera, etcétera, ¿cierto? De más de 300 lagos. Y en 3 de estos Wow. lagos nosotros hemos elegido generar un plan de monitoreo, ¿cierto? Y uno de los lagos que elegimos es el lago Chungara. Entonces, ¿cierto? En el lago Chungara, ¿cierto? Tenemos vamos a instalar, de hecho, precisamente ahora a fines de diciembre, una trampa automática de captación de sedimento. Y esa trampa, ¿cierto? Va a estar captando una vez al mes, ¿cierto? Va a ir como una botellita, va a ir circulando como una especie de roseta y va a ir captando sedimentos y nos va a permitir básicamente caracterizar el ciclo anual que tiene el lago en cuanto a los nutrientes, en cuanto a la carga de sedimento, en cuanto a un montón de aspectos que son lindos ecológicos del lago. Entonces, eso no va, obviamente esa trampa va a quedar instalada durante mucho más tiempo que lo que dura este proyecto, que dura solo un año, pero el proyecto nos ha permitido comprar las trampas, generar la instalación, ¿cierto? Todo eso que es súper costoso. Entonces, pero no es que quede andando, es solamente ir a ver, revisar y hacer un monitoreo anual, básicamente, ¿te fijas? Entonces va quedando un registro, digamos, de muchos años, digamos, que donde puede estar funcionando esa trampa ahí en el lago y informándonos acerca en tiempo real, casi real, qué es lo que está pasando en el punto de vista ecológico y climatológico, seimitológico en el lago. Entonces, eso también lo tenemos una acá en la zona central y también vamos a instalar ahora en pocas semanas más una en la zona sur. Perfecto. Entonces es norte, centro y sur y ver cómo a lo largo del tiempo va Del cambiando. país, sí, exacto. Y un monitoreo constante, digamos, de estos ecosistemas altoandinos básicos, en Perfecto. montaña. Es súper interesante lo que tú mencionas, que en el fondo, en el centro y en el sur sí están caracterizadas estas mega sequías y comenzando, o sea, hilándolo con la conversación del inicio, no sabemos y no entendemos lo del norte. Sí, es donde menos tenemos claro cómo va a ocurrir el Mm. cambio climático. Hay información meteorológica que indica que efectivamente, por ejemplo, a partir de la década del 2000 hay menos lluvia. También Mm. tenemos registros de anillos de árboles, por ejemplo, que muestran que incluso desde antes de que empezó todo el tema de cambio climático global, ¿cierto? De cambio climático de origen antropogénico, ya, ¿cierto? Tuvimos un gran periodo de lluvia que fue a comienzos del siglo XIX y que desde ese periodo las lluvias han estado cayendo. Entonces, de hecho, uno podría pensar que hay muchas poblaciones de plantas en la precordillera que son poblaciones relictas que se establecieron en ese periodo de hace 200 años atrás. Por ejemplo, los cactus candelabros en la quebrada Cardones, que ustedes conocen muy bien ahí en Arica, ¿cierto? Muchos de esos cactus, la mitad de esa población está muerta en pie. Entonces, posiblemente que esa población se estableció, porque los cactus son plantas de muy larga vida, ¿cierto? De que pueden durar fácilmente un par de siglos. Entonces, estos se establecieron en este periodo de gran lluvia que hubo hace 200 años atrás, y de ahí, ¿cierto? Básicamente la población ha estado disminuyendo, porque las lluvias han estado cayendo desde ese entonces. Entonces, tenemos un No sé, registro claro. de muy larga sequía que probablemente se puede acentuar con este cambio climático, digamos, de origen antropogénico que estamos viendo ahora. Sí, para quienes nos escuchan, de origen antropogénico quiere decir que es a causa del A efecto del ser causa humano. de más específico que eso, es que es a causa Mm. de los efectos invernaderos producto de la actividad humana, de los efectos invernaderos que eliminamos como actividad industrial, por transporte,
digamos, todos esos gases invernaderos nosotros que estamos liberando están calentando la atmósfera y efectivamente generando lo que llamamos cambio climático. Exactamente, y que se produce también este calentamiento. Exacto, se traduce en calentamiento a nivel planetario, pero también ese calentamiento se expresa en que algunas partes del planeta se vuelven más lluviosas, otras se vuelven más secas. Por ejemplo, ya hablamos que la zona central de Chile se está volviendo más seca, otra parte del mundo está cayendo agua en balde, digamos. Entonces, todo eso son alteraciones del sistema climático provocadas porque el planeta está más caliente. ¿Y por qué se dice que Chile es un país más vulnerable al calentamiento global, al cambio climático? Yo diría que Chile, por un lado, es tremendamente vulnerable por la zona central del país, la zona que es productora, la zona más, digamos, la zona agrícola del país. Entonces, es la zona, digamos, donde la falta de agua más se va a sentir desde el punto de vista digamos, desde la seguridad, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. En la zona norte, en cambio, ¿cierto? Todos los recursos de agua que se emplea actualmente en la población vienen fundamentalmente o de acuíferos, ¿cierto? O por desalador, digamos, por planta de desalinización. Entonces, hoy día más es lo que viene de acuíferos, ¿cierto? Sobre todo en Arica, por ejemplo, donde casi todo el agua viene de acuíferos del altiplano. En cambio, en otras partes del norte, como Antofagasta, ya la desalinización ha cobrado mucho más relevancia, ¿no? Entonces, el tema para Arica en particular es importantísimo porque si llueve más en el futuro, ¿cierto? Eso significa que va a haber una mayor recarga de acuífero y efectivamente las napas pueden subir. Y si llueve menos, significa que las napas solo pueden bajar, si uno, sobre todo si se están extrayendo, digamos, agua de esas napas permanentemente. Entonces hay un balance, ¿cierto? Entre lo que uno saca y lo que se repone. Y si se repone menos de lo que uno saca, más de lo que uno saca o menos de lo que uno saca, lo que va a ocurrir es que las napas eventualmente se van a extinguir. Es súper importante, sobre todo para la región. Sí. Sí. Precisamente. Claudio, nosotros vamos a ir cerrando el programa. Les recuerdo a todos que estamos en Ayunuma, Comunidad del Agua, un programa de que estaremos con 4 sesiones los miércoles de 11 a 11:30, aquí por la Universidad Radio, la radio de la Universidad Tarapacá. Y para ir cerrando, Claudio, me gustaría saber, para ti, ¿qué significa, no te voy a preguntar el norte de Chile porque debe ser tu pasión, pero ¿qué significa para ti el agua? Para Claudio Latorre, el investigador. Bueno, como que toda mi carrera profesional ha circulado en torno a entender el agua. Es como yo, por ejemplo, yo siempre he tenido una mirada muy sensible con el agua, ¿cierto? O sea, incluso cuando hicimos mi casa, fue como una de las cosas que le pedí, es que en mi casa tuviera un sistema de aguas grises, por ejemplo, que actualmente no es algo que está normado en Chile. Eventualmente yo creo que está saliendo una norma efectivamente con respecto a aguas grises. Pero esa es la sensibilidad indica que efectivamente uno sabe que para dónde va la cosa, ¿cierto? Y va a decir que va a haber escasez de agua, la gente no va a poder regar sus jardines con la siguiente, y por lo tanto, y sobre todo en la zona norte del país, yo no entiendo cómo no es posible que nosotros estemos recuperando el agua, ¿cierto? Por ejemplo, a través de este tipo de tecnología, ¿cierto? Por ejemplo, la recuperación de aguas grises. Entonces, yo diría que para mí el agua es vida, para caer como un cliché, pero yo diría que en la Atacama eso no puede ser más cierto. Entonces, y entender el origen del agua en el desierto, ¿cierto? Entender cómo hay agua, por qué hay agua en el desierto más árido del mundo, son aspectos, digamos, que ojalá podemos llegar a la mayor cantidad de gente posible tratando de explicar esto. Sí, fundamental también. Tú mencionabas el concepto de aguas grises, que nos quedan 2 minutitos, así que lo podemos profundizar. ¿Sí? ¿Por qué es importante y qué son las aguas grises? Si nos pudieses explicar. Bueno, yo no soy un experto en aguas grises, pero al menos para mí lo que son las aguas grises son básicamente, son todas las aguas que uno puede recuperar que no son aguas negras, ¿cierto? Que efectivamente, por ejemplo, todas las aguas de las duchas, ¿cierto? De los lavamanos, aguas que no están contaminadas, digamos, sobre todo con desechos humanos, digamos, son aguas que uno puede de alguna manera filtrar y recuperar y utilizarlas para un segundo propósito, por ejemplo, como riego. No riego de cultivo, pero sí riego de jardines, por ejemplo, o de árboles, por ejemplo, o cosas así por el estilo. Entonces, en el fondo es una estrategia de recuperación de agua que de otra manera u otra no botaría la alcantarilla, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene un sistema de agua grises, porque básicamente tiene 2 sistemas de cafetería en tu casa, 2 sistemas de plomería, uno que va, digamos, que recolecta toda el agua negra, digamos, de los water, por ejemplo, entonces, de los baños, y lo lleva, ¿cierto?, a la alcantarilla, a un foso,
y un segundo sistema que recolecta el agua, digamos, que son de las lavamanos, de las duchas, de la lavadora, ¿cierto? Ese tipo de cosas donde se ocupa muchísima agua y sin embargo sería una pena que esa agua se mezclara junto con las aguas negras, ¿cierto? Sí, porque se podrían recuperar. Entonces, y se recuperan a través de un sistema de filtración, ¿cierto? Que son a través de sistemas de grava, de arena, y luego, ¿cierto? Lo que uno hace es que uno lo pasa generalmente a través de un filtro biológico, por ejemplo, en este caso, en mi caso, ¿cierto? Son un sistema de papiros, ¿cierto? Donde tengo unas gravas ahí con papiros y el agua va fluyendo a través de eso y los papiros te van sacando, digamos, una parte importante del nitrógeno que está contenido del agua, el fósforo que está. Súper interesante y quizás una muy buena fórmula que vamos a tener que explorar todos a futuro, los que tengan jardines, para poder mantenerlos también y preservarlos. Así es, así es. Claudio, te quería dar las gracias por este primer episodio de Yunuma, Comunidad del Agua, el primero de 4, donde vamos a estar explorando y nos vamos a adentrar también en esta relación del ser humano con el agua, en particular con el norte de nuestro país. A todos los quienes nos escuchan, recuerden que nos pueden seguir por la 95.9 los miércoles entre las 11 y las 11:30 de la mañana en la Radio Universidad de Tarapacá, también por las redes sociales, YouTube y Facebook. Y les recuerdo que para cerrar ahora sí, este es un proyecto financiado por el Programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, bajo la dirección de la Universidad de Tarapacá, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que también cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Camarones y, por supuesto, de la Radio Universidad de Tarapacá. Ahora sí, Claudio, te agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer estar acá. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana, el miércoles 14 de diciembre. Chao, chao.